Bienvenidos a esta explicación completa de la Guerra del Golfo. Sumérgete con nosotros en este vasto y complejo tema y obtén una comprensión más profunda de uno de los conflictos militares más importantes de la historia reciente. La Guerra del Golfo es el término utilizado para referirse a un conflicto masivo entre Irak y una coalición de 35 naciones, liderada por Estados Unidos, tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990. La causa inicial de la guerra tuvo sus raíces en la sobreproducción de petróleo de Kuwait en la década de 1980, lo que llevó a una disminución significativa del precio mundial del petróleo. Para contrarrestar esto, Irak acusó a Kuwait de exceder sus cuotas de producción de petróleo, lo que finalmente resultó en la invasión. Tras la invasión, las Naciones Unidas emitieron una serie de resoluciones que pedían la retirada inmediata e incondicional de las fuerzas iraquíes de Kuwait. Cuando estas demandas no se cumplieron, una coalición de Estados miembros de la ONU, reunida por Estados Unidos, lanzó la Operación Tormenta del Desierto el 17 de enero de 1991. Los objetivos generales de la Operación Tormenta del Desierto eran liberar Kuwait e imponer sanciones a Irak, disuadiendo nuevas agresiones regionales. La campaña ofensiva combinada aérea y terrestre resultó ser un punto de inflexión en la guerra y también en la historia militar. El primer acto de la guerra se desarrolló principalmente en los cielos. Intensos bombardeos aéreos tuvieron como objetivo redes de comunicación, sistemas de radar, aeródromos e instalaciones militares iraquíes, debilitando efectivamente las capacidades defensivas de Irak. Al mismo tiempo, se lanzó una ofensiva terrestre y las fuerzas de la coalición avanzaron hacia Kuwait y el sur de Irak. Las feroces batallas que siguieron provocaron bajas a gran escala, pero también sacaron a la luz la inmensa superioridad estratégica de las fuerzas de la coalición. La primera fase de la Guerra del Golfo concluyó con una victoria integral de la coalición, restaurando la soberanía de Kuwait e instalando un gobierno pro-occidental. Trágicamente, los grandes daños ambientales fueron un subproducto notable de la guerra, ya que los derrames generalizados de petróleo y la destrucción deliberada de pozos petroleros dañaron significativamente el ecosistema de la región. La Guerra del Golfo, sin embargo, no terminó con la Operación Tormenta del Desierto. Se impusieron sanciones perjudiciales a Irak, lo que provocó una crisis humanitaria y un impacto negativo duradero y a gran escala en la economía, la estructura social intrínseca y la infraestructura básica del país. Estas condiciones adversas, combinadas con un panorama político fracturado, contribuyeron en última instancia al ascenso de Saddam Hussein y al surgimiento de su régimen opresivo. Como resultado, la nación iraquí devastada por la guerra se convirtió en objeto de desprecio internacional, y blanco de sanciones diplomáticas y económicas extremas. Los efectos de la Guerra del Golfo resonaron mucho más allá de la zona de conflicto real. Marcó el comienzo de una nueva era de relaciones internacionales informadas por el creciente poder de Estados Unidos y la doctrina de la acción preventiva, una estrategia destinada a prevenir las amenazas percibidas antes de que se materialicen por completo. El uso de sistemas de armas guiadas por láser y de alta precisión durante la Operación Tormenta del Desierto reflejó un avance significativo en la tecnología de guerra. Esta nueva forma de guerra, también conocida como Guerra de la Era de la Información, combinaba el uso de tecnología avanzada con la estrategia militar tradicional. Hasta el día de hoy, el legado de la Guerra del Golfo todavía se siente. La inestabilidad en el Medio Oriente, el surgimiento de organizaciones terroristas y las continuas implicaciones geopolíticas giran en gran medida en torno a los acontecimientos durante el conflicto, sus resultados y las intervenciones posteriores de la comunidad internacional. Mientras el mundo conmemora este dramático capítulo de la historia, también es un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de los conflictos armados, y la necesidad de medidas a largo plazo, diplomáticas y orientadas a la resolución. La Guerra del Golfo, más que nada, demuestra el poder de la unidad y la determinación colectiva de la humanidad de luchar por la paz y la prosperidad. La Guerra del Golfo, por lo tanto, sigue siendo un acontecimiento histórico fundamental, no solo porque alteró profundamente el panorama geopolítico de Oriente Medio y del mundo en general, sino también porque sirvió como modelo para futuras intervenciones militares, influyendo en las decisiones tomadas durante conflictos posteriores. Es comprendiendo y apreciando estas implicaciones de largo alcance de la Guerra del Golfo que podemos equiparnos mejor para involucrarnos de manera inteligente y constructiva con los conflictos geopolíticos y las respuestas estratégicas que continúan dando forma a nuestro mundo. A medida que el mundo avanza hacia una era de dinámicas en constante cambio, es crucial recordar las importantes lecciones del pasado. La Guerra del Golfo sirve como un recordatorio continuo de los costos del conflicto, el poder de la diplomacia y la fuerza de la unidad internacional, y comparte una conmovedora historia de las consecuencias imprevistas que la guerra tiene para las vidas individuales, los paisajes y el mundo en general. Por lo tanto, al cerrar este capítulo sobre la Guerra del Golfo, es importante recordar los sacrificios realizados por innumerables personas durante el conflicto y sus secuelas. Es su historia la que nos recuerda la lucha constante entre la guerra y la paz, entre la opresión y la libertad y, en última instancia, entre la desesperación y la esperanza.
Y son estos sacrificios los que alimentan el esfuerzo humano por crear un mundo mejor, uno que trascienda el deseo de poder y dominación, un mundo donde las lecciones aprendidas de la Guerra del Golfo, y de todos los demás conflictos anteriores y posteriores a ella son instrumentos para cambio positivo, perpetuando un mundo escrito no por el peso de la guerra, sino por las aspiraciones de paz. La Guerra del Golfo marcó un hito importante en la historia de la humanidad, un testimonio de nuestra capacidad tanto de destrucción como de creación. Fue un sombrío despertar que hizo que el mundo se detuviera colectivamente, y reflexionara sobre las monumentales consecuencias de nuestras acciones. A medida que avanzan los días, es importante para nosotros reconocer y recordar las innumerables historias de heroísmo, resiliencia y sacrificio que surgen de tiempos de conflicto. Es igualmente esencial que nos dotemos del conocimiento y la comprensión de estos acontecimientos históricos para impulsar el cambio hacia un mundo libre de conflictos y lleno de tolerancia. La Guerra del Golfo, a menudo denominada guerra moderna con raíces antiguas, sirvió como precursora de los numerosos conflictos que siguieron, brindando lecciones fundamentales sobre las complejidades e interdependencias que definen nuestro mundo, y los impactos duraderos y de largo alcance que tienen las guerras. Al examinar la Guerra del Golfo a través de la lente de la historia, nos enfrentamos a verdades incómodas y realidades duras. Sin embargo, con el paso de cada día plagado de conflictos, florece la esperanza de un mundo mejor, impulsada por las poderosas lecciones que la historia nos enseña repetidamente. La Guerra del Golfo es un duro recordatorio de nuestra historia intransigente, yuxtaponiendo el poder abrumador y destructivo que ejercemos con los efectos sutiles pero profundos que incluso las guerras más lejanas pueden tener en nuestra conciencia colectiva y apunta a crear un futuro ilustrado. El profundo impacto de la Guerra del Golfo sigue sintiéndose. Sin embargo, el mundo ha aprendido de ello, elaborando una narrativa que nos impulsa hacia una comunidad global más brillante y pacífica, y un futuro en el que estos conflictos queden relegados a las sombrías páginas de la historia. La Guerra del Golfo es solo un capítulo de la historia en constante evolución de la humanidad, un recordatorio de nuestro incesante viaje hacia la comprensión, la compasión y la coexistencia. Al cerrar este capítulo, recordamos humildemente nuestro compromiso con este viaje mutuo, y nuestro trabajo incansable para construir un mundo lleno de paz. La historia compartida de toda la humanidad refleja un ciclo repetido de guerra y paz. Sin embargo, es en tiempos de guerra, como la Guerra del Golfo, cuando nos enfrentamos al rostro desgarrador de la tragedia humana, alentando una reevaluación de nuestras opciones en un contexto global, subrayando la importancia crítica de fomentar una paz sostenible y duradera. Las duras realidades de la Guerra del Golfo resuenan en todo el mundo, dejando huellas indelebles en naciones, culturas y vidas. Sin embargo, imbuidos de crudos recordatorios de estas realidades, avanzamos para inscribir un nuevo capítulo, elaborando narrativas que preserven la historia, reflexionen sobre nuestros errores compartidos, aprendan de ellos y tomen conscientemente el rumbo correcto hacia la paz. Al abandonar la exploración integral de la Guerra del Golfo, recuerde que su historia es nuestra responsabilidad colectiva, un recordatorio constante de que nuestro pasado da forma a nuestro presente y futuro. Solo cuando comprendamos y reconozcamos profundamente esta carga podremos, juntos, comenzar a aligerarla iniciando avances significativos hacia una coexistencia pacífica. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y comprensión. Esperamos que haya ofrecido ideas y suscitado reflexiones. Cada fin es un nuevo comienzo, y para la historia de la Guerra del Golfo, es una promesa de hacer que esos comienzos, el mundo y su gente, sean mejores que antes. Este vistazo a la Guerra del Golfo, por compleja, de gran alcance y devastadora que fuera, es una invitación a una profunda introspección. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un mundo libre de esos conflictos, un mundo unido por la aspiración universal de preservar la armonía y la dignidad de la vida. La explicación integral de la Guerra del Golfo es un recordatorio de que debemos utilizar nuestra comprensión compartida de las calamidades pasadas para evitar repetir narrativas tan trágicas. Recuerde, está en nuestras manos preservar la santidad de la vida, y allanar el camino para un mundo donde prevalezcan la paz y el respeto mutuo. No importa lo lejos que hayamos llegado de la Guerra del Golfo, los ecos de su devastación continúan resonando en el presente. Estos ecos sirven como un potente recordatorio de nuestro pasado, instándonos continuamente a trabajar por un futuro que defienda inequívocamente la paz, y evite que tales conflictos vuelvan a ocurrir. Nuestro viaje por el pasado, explorando específicamente en detalle la Guerra del Golfo, ofrece profundos vislumbres del legado perdurable que el conflicto ha dejado en el mundo. Al revisar este capítulo de la historia, descubrimos ideas profundas que pueden ayudar a dar forma a un futuro más pacífico. En el futuro, que estas ideas sean anclas hacia un mundo libre de conflictos destructivos, y repleto de la coexistencia armoniosa de las naciones. A medida que profundizamos en las complejidades de la Guerra del Golfo, sus causas, ramificaciones e implicaciones mundiales, reconocemos los profundos cambios que indujo en el panorama global, cambios que continúan resonando de innumerables maneras en todas las naciones. Llevamos estos entendimientos a las narrativas del futuro que se desarrollan, orientándolas hacia caminos que conducen a la coexistencia pacífica y el bienestar colectivo.